lo que estamos aprendiendo es que cómo hacemos para aplicar lo que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, todo cristiano dice, sí, yo tengo la mente de Cristo, pero la decisión o el decirlo y el vivirlo muchas veces queda en un gran abismo, ¿no? ¿Por qué no podemos vivir? ¿O por qué más bien vivimos con una mentalidad derrotada? ¿O nos sentimos realmente que no podemos alcanzar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Entonces, en estas clases que hemos visto, primero hemos estado viendo lo que es, cómo somos nosotros, cómo es el corazón, cómo actúa el corazón, qué es una obediencia superficial, cómo se manifiesta también las tentaciones, hemos visto lo que es el amor, qué es lo que amamos cuando decimos que amamos y por qué amamos, en fin, y hemos estado viendo cómo es la manera de empezar a aplicar la mente de Cristo en nosotros, puesto que la tenemos, y esto nos lleva claramente a empezar a ver cambios radicales en nuestras vidas, porque muchas veces hemos intentado cambiar, pero siempre han sido cambios tal vez superficiales, cambios emotivos, cambios impulsivos, cambios por conveniencia, pero nunca hemos logrado nosotros tener un cambio real, genuino. Y lo primero que nosotros tenemos que empezar a apreciar es que es la obra de Dios en nosotros, no nosotros. Nosotros carecemos absolutamente de toda posibilidad de cambiar por nosotros mismos. Nuestra naturaleza no puede cambiar salvo que sea impregnada de la naturaleza de Dios, o sea, una regeneración, una nueva vida donde podemos nosotros disfrutar de algo nuevo. Entonces, entender lo que es la mentalidad espiritual nos llevó a nosotros a poder tener una nueva identidad, saber quiénes somos realmente y cuál es nuestro nuevo propósito en la vida. Ya no es simplemente decir soy cristiano, sino empezar a vivirlo como cristiano, como tal. También poder tener y reconocer una nueva capacidad para obedecer, poder tener un nuevo amor para servir, que es lo que nosotros vamos a aprender hoy. Porque yo quiero dejarles como inicio dos versículos que son muy importantes y añadiría un tercero también de lo que podría decir que es nuestro estándar o nuestra bandera de lo que es el servicio. En Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28, Jesús respondiéndole al pedido y a la disputa que había entre Santiago y Juan de quién era el que se iba a sentar a la izquierda o a la derecha, Jesús concluye diciendo, y el que quiera ser el primero, versículo 27, entre vosotros será vuestro siervo, dice Jesús. Y añade, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos nosotros lo hemos leído ese versículo, todos nosotros lo conocemos, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos real en nuestras vidas, ¿no? Y después Juan capítulo 13 es el hermoso ejemplo práctico de este servicio que Jesús hace el día previo a su muerte y a su crucifixión, cuando Jesús lava los pies a los discípulos, allí en Juan capítulo 13, dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla, aunque estaba ceñido. Y dice el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Maravilloso, ¿sí? Todo lo conocemos. La pregunta es, ¿estoy sirviendo de la forma que el Señor me dice que sirva? ¿Qué es el servicio para mí? ¿Cómo puedo decir yo que estoy realmente sirviendo? O tal vez algunos piensan de que el servicio no es para mí, es para algunos, para los consagrados, para los llamados, tal vez para los que muestran algún tipo de habilidad o destreza personal. Pues no. En Romanos capítulo 6, lo busco más rápido, dice el versículo 20, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre de hacer justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Pues el fin de ellas es la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ¿qué encontramos acá? Que todo cristiano es hecho siervo de Dios, sirviente de Dios, es llamado a servir al Señor. Entonces, podemos preguntarnos en sí mismo, ¿cómo puedo servir yo con una mentalidad espiritual o aplicando la mente de Cristo? A ver, en todos mis años de pastor de la iglesia, he tenido la oportunidad de ver y conocer a muchos hermanos que han servido fielmente al Señor en todos los aspectos de la iglesia local, pero que hoy ya no están. Están perdidos, están en el mundo, ya no siguen, o tal vez algunos simplemente continúan en la iglesia, pero sentados por algo que les aconteció, algo que les pasó. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzamos a servir? ¿Cuándo terminamos de servir? ¿O qué es realmente servir? O la pregunta tal vez es, ¿por qué tantos cristianos abandonan el servicio? ¿O por qué tantos cristianos se sobrecargan de servicio y se cansa tanto de servir, se agotan tanto de servir, que justo en el momento que Dios se quiere servir de ellos, ellos ya están cansados? Porque la idea no es cuánto sirvo yo al Señor, sino cuánto el Señor se sirve de mí, porque todo lo hace Él y es para que nosotros podamos aprender lo que es hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que la transformación de un cristiano es cuando la mentalidad espiritual, la mente de Cristo, comienza a ser eficaz y práctica en nosotros. Por eso es que, como hemos aprendido lo que es amar, qué es lo que amamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón también. Bueno, el corazón va a decir que ama lo que le parece valioso, lo que le parece atractivo. Nadie nos obliga a amar, nadie puede amar por obligación, sino que el corazón es justamente lo que lleva a expresar amor hacia lo que el corazón considera importante, valioso, y lo que considera que eso es lo que quiero. Entonces, si el amor es un resultado, pues el servicio también es un resultado. El servicio es claramente un resultado. ¿Por qué digo que el servicio es un resultado? Porque, mis hermanos, servir a Dios es un resultado de disfrutar de Dios. Disfrutar de Dios. Veo que cuando uno hace algo que disfruta no lo quiere dejar de hacer, o si come algo que disfruta no quiere dejar de comer eso, o si quiere ir a un lugar que disfruta siempre quiere ir a ese mismo lugar, porque cuando alguien disfruta algo es porque lo conoce, porque lo descubrió. Y así como dijimos que el amor responde a todo lo que podríamos decir que considera que es valioso, que es atractivo, que es deseado, bueno, lo que podemos ver nosotros es que el servicio, también servir a Dios, es un resultado de apreciar a Dios. Nosotros en la iglesia tenemos músicos, y no sé si alguno es músico, le gusta tocar algún instrumento, pero por ejemplo, si uno observa a un músico, podemos ver nosotros perfectamente, claramente, esto que estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque los músicos viven para la música. O sea, toda su vida, todo su entorno y todo está en la música. Pueden pasar horas y horas ensayando, horas y horas practicando las escalas, horas y horas, tal vez si es alguien que le gusta cantar, cuidando sus cuerdas vocales, tratando de afinar. No lo considera algo desgastante, no lo considera algo que sea costoso, forzoso, sino que todo lo contrario, pasa horas enteras buscando justamente afinar, que su instrumento esté bien. Incluso si tiene que gastar dinero, va a comprar el mejor instrumento o el que más anhela tener. Y la pregunta es, ¿por qué dedican su vida, toda su vida a la música? ¿Por qué lo hacen? Bueno, la respuesta tal vez no es difícil de contestarlo, ¿no es cierto? Porque simplemente ellos disfrutan de la música. Ellos disfrutan de la música. Es lo que nosotros podemos decir en el lenguaje tal vez religioso. Ellos sirven a la música porque ellas las consideran gloriosas a la música, ¿sí? Por dar un ejemplo. Pero no solamente los músicos, sino todos nosotros. Si yo, qué sé yo, considero, me gusta un equipo de fútbol,
Yo sé que voy a ver la semana, el calendario de mi semana, va a ver cuándo juega mi equipo de fútbol y voy a hacer la agenda, todo lo que sea necesario en toda la semana, pero que nadie me interrumpa esas 2 horas que son para mí, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros de que todo esto está expresando la pasión por algo que yo he descubierto que a mí me gusta y estoy dispuesto a brindarme por eso. Entonces, ¿qué es necesario para servir a Dios? ¿Qué es necesario para hacer lo que Cristo hizo y que Él nos ha dado ejemplo? ¿Qué es necesario para hacerlo? ¿Qué hace falta para que nosotros entreguemos todas nuestras vidas a Él? ¿Qué tiene que pasar en nosotros para que dediquemos realmente una vida al servicio? Y cuando hablamos de una vida del servicio, incluso una vida del servicio a las cosas del Señor, a la iglesia, a los hermanos, que no sea una vida forzada, eh, renegando o siempre yo el mismo, ¿por qué siempre yo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que pasar en nosotros? Bueno, ahí está. En otras palabras, servir a Dios es el resultado de disfrutar de Dios. ¿Qué quiere decir esto, disfrutar de Dios? Porque la única forma de servir a Dios para la gloria de Dios, como Él quiere que nosotros le sirvamos, es hacerlo como resultado de apreciar a Dios. Ahora, esto me lleva claramente a una pregunta, y una pregunta muy profunda. ¿Realmente conozco a Dios? ¿Conozco a Cristo? ¿O qué tanto le conozco de tal manera que demanda en mí una expresión de servicio sin concesiones? Un servicio que no ponga yo peros, ni trabas, ni reniegue, ni resople, ni arrastre los pies, sino que pueda decir, yo estoy dispuesto a servirte, Señor. Lo que hace la mentalidad espiritual es que no es mi mente, sino es la mente de Cristo. Y si Él lo hizo, entonces nosotros deberíamos hacerlo también. Ahora, la pregunta para ilustrar esto que tengo que hacerte es la siguiente. Y quiero que se entienda lo que voy a preguntar porque va a ser un tirabuzón, un destapador, ¿sí? Que nos va a ayudar a profundizar el concepto. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para servir a otra persona? Usted dirá, no, pastor, ¿cómo? No es así. ¿Cómo cuánto dinero estoy dispuesto a pagar para servir a otra persona? No, así no funcionan las cosas, ¿sí? Tal vez usted se expresó mal. Tal vez quiere decir cuánto dinero me va a pagar esa persona por servir. Es lo lógico, ¿no? Eh, yo, yo tengo que pagar por servir. ¿Qué clase de pregunta sería esto? ¿Qué clase de actitud sería esta? Tal vez podríamos decir, bueno, el pastor se ha vuelto un poquito loco porque está diciendo que yo tengo que pagar por servir a otro. Y uno puede decir, no, así no funciona la vida. Así no es la cosa, así no funcionan las cosas. Por ejemplo, el que es plomero viene y hace un servicio y ¿qué hacemos? Se le paga, ¿sí? Si es un peluquero, lo que hacemos es pagarle por el corte de pelo. Si es un médico, le pagamos sus honorarios. O sea, lo normal es que todo aquel que sirve a otro y que brinda un servicio a otro, la remuneración sea el pago. Y es normal, y nadie se queja. Si yo tengo un problema de un caño que cae una gota permanentemente, y llamo a un plomero, y cuando venga el plomero y él ve si acá hay que cambiar este caño, entonces yo le digo, bueno, ¿cuánto me va a pagar usted para trabajar? Seguramente se va a dar vuelta, va a pegar un portazo y no va a volver. ¿Por qué? Porque ninguna persona hace eso, sino que yo debo pagar a él por el servicio que hizo. Ahora, la mentalidad de Cristo es diferente y lo podemos ver en su palabra. La mentalidad de Cristo es totalmente diferente. Nosotros vemos que nuestra ecuación lógica es yo hago algo para recibir algo. En este caso, el dinero, es el salario, es lo que uno cobra. Pero, ¿qué es lo que podemos ver nosotros para servir a Cristo? ¿Qué es lo que tiene que pasar en nosotros? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para servir a Jesús? Medita un poco, hermano, en esa pregunta. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Y no hablo de dinero. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para servir a Jesús? ¿O estoy dispuesto a pagar un precio por servir a Cristo? Hoy nadie lo hace, ¿no? Y obviamente que
los que han interpretado muy mal este uso del servicio y del pago, podemos ver nosotros que hay muchos cristianos, entre comillas, lucran con el evangelio, lucran con el servicio y hasta cobran directamente un caché, ponen precio a las cosas que hacen. No estoy haciendo referencia a eso, sino que podemos ver realmente que es una pregunta que nos lleva a meditar. ¿Estoy dispuesto a pagar tal vez cosas que considero más valiosas? ¿Estoy dispuesto a pagar por cosas que considero más valiosas y costosas o importantes más que a servir a Cristo? No se enoje, pero piense, ¿cuántas veces estuvimos dispuestos a pagar un celular tan caro? ¿Cuántas veces estuvimos dispuestos a pagar por una ropa que nos gusta y que es costosa? ¿Cuántas veces estuvimos dispuestos a pagar incluso la entrada de algún espectáculo, de un partido de fútbol? Y tal vez hacemos el pensamiento y decimos, bueno, realmente lo vale, porque el espectáculo es maravilloso, o porque la ropa es muy buena, o porque esta computadora que estoy comprando es muy buena, o porque este auto que estoy comprando realmente es bueno. Entonces, es como que no escatimamos nosotros el esfuerzo de pagar por disfrutar algo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con el servicio? ¿Por qué el servicio a Dios se ha transformado como muchas veces tengo que hacer algo en la iglesia? Entonces empiezo a ver las listas y las posibilidades de qué es lo que puedo hacer, y entonces me anoto la que más o menos creo yo que puedo hacer las cosas, y la pregunta es, ¿por qué lo hago? ¿Se acuerda de la primera clase, las motivaciones incorrectas? ¿Por qué hago lo que hago? Bueno, saben, hermanos, que no todos están dispuestos a pagar realmente lo que el Señor nos enseña en su palabra de lo que es un verdadero servicio. Y cuando digo pagar, no lo lleve el pensamiento al dinero, es mucho más que eso, porque cuando alguien hace algo que disfruta y le gusta, lo hace con placer y lo hace con entrega total. Así que todos estamos dispuestos a pagar una enorme cantidad, tal vez, a ver, por dar un ejemplo, de comer hoy, como estamos en el país, un riquísimo asado, pero sabemos que vamos a pagar mucha plata. Bueno, todos nosotros sabemos que servir al Señor, para que yo pueda disfrutar, tiene que haber realmente un costo, ¿no? ¿Estoy dispuesto yo a pagar por aquello que considero valioso? ¿Es Cristo valioso para mí? ¿Es Cristo maravilloso para mí? Todo esto que nosotros podemos reflexionar en este momento es que podemos ver que nosotros servimos con muchísimo gusto y con enorme sacrificio y placer a aquello que realmente amamos y que encontramos atractivo y valioso. Nosotros con muchísimo gusto pagaríamos, haremos un enorme sacrificio, lo haríamos con placer, realmente por aquello que nosotros amamos y que encontramos valioso y atractivo. Piensen, simplemente piensen, ¿qué no haríamos nosotros por un hijo nuestro? ¿Qué no haríamos si lo necesitara? Entonces, claramente estamos otra vez viendo cómo somos nosotros y por qué la mente de Cristo debe gobernar sobre nosotros. Porque todos servimos a algo, todos, absolutamente todos servimos a algo, pero no solo con nuestro dinero, sino fundamentalmente con la entrega de todo nuestro corazón. Porque acuérdense que el corazón, donde está su tesoro, allí está su corazón. Y habíamos aprendido, si Cristo es mi tesoro, entonces mi corazón va a estar allí y yo voy a disfrutar del servicio. Pero el tema es que si Cristo no es mi tesoro, es por algo, es porque todavía no he descubierto la maravilla del Señor. Es porque todavía no he descubierto lo glorioso que es Él. Todavía no se me ha revelado como mi mayor tesoro. Entonces, tiene razón el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 16-18 claramente de que, lo voy a leer en la versión parafraseada, porque los tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Porque todos a la larga rendimos o nos sometemos
a algo que nos atrae. Y justamente lo que nosotros tenemos que ver y descubrir es si realmente mi pasión y mi vida y mi entrega y mi servicio va a estar dispuesto a servir a algo que es más glorioso y más maravilloso que todas las cosas, que es Jesucristo. Entonces, si nosotros empezamos a mirar de esta forma, vamos a darnos cuenta realmente de que servir no es para cualquiera. Todos somos llamados a servir, pero servir como Dios quiere que sirvamos, solamente lo podemos hacer cuando empezamos a disfrutar de Cristo, disfrutar de Dios, ver a Cristo como lo más glorioso, ver a Dios como lo más maravilloso, como el todo, lo que necesito está en Cristo, todo lo que anhelo está en Él, mi identidad depende de Él, mi vida depende de Él. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que toda nuestra vida está al servicio de aquello que nosotros realmente amamos y que valoramos. Así que la pregunta sería, ¿qué es servir a Dios de corazón? Pues servir a Dios de corazón es el resultado de amarle a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Es lo que demanda el Señor que le amemos. Servir a Dios es el resultado de amarlo, de encontrarlo a Cristo atractivo, como el señalado, como el amado, como el deseado, como la perla más costosa, como el tesoro escondido en el campo. Hallarlo a Él especial. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la última clase de qué es glorificar a alguien? Es resaltar algo que lo hace únicamente Él, que lo hace único, que lo hace atractivo, que lo hace que nadie lo puede igualar. Entonces entendemos nosotros que servir a Dios de corazón es un resultado. Venimos a servir porque nos hemos encontrado y nos hemos maravillado con la preciosa expresión divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Servir es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser, de rendirme a Él, decir, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es para ti. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos experimentado y vivimos diariamente tal vez experiencia en la cual tenemos que decidir si hacemos o no hacemos esto que nos gusta. Yo di mi corazón en amor a Carolina, mi esposa. ¿Por qué? Porque ella es lo que realmente me llenó, es la mujer de mi vida y pude entregar mi vida a ella para que seamos uno, como lo hizo ella conmigo. Y es suficiente. Todos nosotros decidimos cuando sabemos y escogemos algo, decimos, esto es precioso, esto es maravilloso. Comprar una casa, comprar un auto, hacer un viaje, comer algo rico. Cuando alguien ama algo, disfruta de algo, no escatima, sino que se brinda. ¿Sí o no? Se brinda, es normal, es natural. Entonces, servir a Dios sí o sí es el resultado de apreciarle, de quedar maravillados, de quedar sorprendidos, de decir, wow, qué glorioso, qué maravilloso, qué majestuoso. Y poder decir, no hay otro Dios como tú, Señor, no existe, no, por la eternidad podría buscar, como dice la canción, pero no hay otro Dios como tú. Y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a ver claramente esa evaluación. ¿Me ha deslumbrado Dios? Pasar un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6, la visión de Isaías en su llamamiento, visión y llamamiento de Isaías en el capítulo 6? Yo, antes de leer esto, porque ustedes habrán visto, o si recordarán, no quiero tomar tanto tiempo para hacer toda la lectura del capítulo, pero les dejo que lo lean ustedes. Eh, Cuando se le presentó la gloria de Dios, se le abrió los cielos cuando el templo estaba abierto allí, e Isaías ve justamente
la gloria de Dios, el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, o sea, él ve la gloria de todo lo que rodeaba, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, o sea, es una visión extraordinaria. Pero le hago esta pregunta, ¿a qué persona le gustaría servir? ¿A qué persona le gustaría servir sabiendo que va a ser un completo fracasado? ¿A qué persona le gustaría decir, yo Señor, yo quiero ir, y el Señor te dice, vas a ir y me vas a servir en esto, pero tengo que decirte que tu función no va a ser un fracaso porque nadie te va a escuchar, nadie te va a hacer caso? Es lo que le pasó a Isaías. Más abajo vemos nosotros que le dice justamente que ese pueblo a quien le enviaba no le iba a escuchar, no le iba a prestar atención. O sea, ¿qué persona estaría dispuesto a hacer esto? O sea, si te diría a alguien, a ver, ¿quién quiere venir a mi empresa a trabajar? Pero en esta empresa vas a fracasar como empleado, no vas a tener un buen sueldo, nadie va a apreciar tu trabajo. ¿Quién está dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí? Pero Isaías, ¿por qué respondió, yo, Señor? Y tal vez vemos con esa euforia cuando dice el versículo 8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí, 3 veces afirmando, ¿no? Porque con decir, heme, aquí estoy, quiere decir, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué lo hizo con tanta euforia? Porque la visión que tuvo Isaías es que antes de, de lo que iba a hacer, él vio la gloria del Señor. Él se deslumbró con la maravillosa visión de la gloria de Dios. ¿Qué acaba de suceder acá? ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Claramente, Isaías tiene un encuentro con Dios. Y déjeme decirle que Isaías no era un recién convertido, ya era el profeta de Dios. Isaías ya sabía quién era Dios. Era un encuentro en el cual tú y yo, hermanos, deberíamos anhelar hoy tener un encuentro tan fuerte así, de que haya una transformación tremenda en nuestras vidas. ¿Por qué? Primero porque Él ve la gloria. Nosotros vemos su gloria a través de la palabra, a través de todo lo que Dios ha revelado en su palabra y nos permite a nosotros maravillarnos, pero a veces pareciera ser que estamos anestesiados cuando leemos la Biblia. A veces pareciera que necesitamos una motivación extra como para que un poco de emoción me cause la palabra. Bueno, Isaías vio la gloria, lo primero que él hizo es vio la gloria de Dios. Él quedó totalmente pasmado de ver una visión tan gloriosa como esa. Pero lo segundo que le sucede inmediatamente después de ver esto es claramente que él ve su pecado. Él ve su pecado, él ve su condición. Por eso dice, ay de mí, versículo 5, ay de mí, soy hombre muerto, siendo hombre de inmundos labios y habito en medio del pueblo inmundo. Mis ojos han visto al Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con esto, mis hermanos? Primero, él aprecia la gloria de Dios. Y al apreciar la gloria de Dios, él puede ver su condición y lo que lo motiva a servir es justamente la causa de la gloria misma, de apreciar al Dios verdadero. Ahora, notemos, hermanos, que el ministerio de un profeta es hablar. Y él lo que dice es, mis labios están inmundos. Y las brasas que tomaron del altar, las brasas con las pinzas, las tenazas, tocó sus labios. O sea, incluso hasta el hablar, sus labios, el hablar necesitaba esa purificación. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Que él entendió que viendo su condición de pecador, el Señor perdonó sus pecados. Porque dice, esto ha tocado tus labios y tu culpa ha sido quitada y limpio tu pecado. Mis hermanos, ¿qué es lo que hizo
a Isaías decir, Señor, yo te voy a servir, no importa que sea un fracaso la tarea que yo voy a hacer, yo te voy a servir igual, yo te voy a servir con todas mis fuerzas. Es que Isaías se encontró con el Evangelio. Nosotros debemos aprender, mis hermanos, es que al decir yo quiero servirte, no importa lo que vaya a hacer, no importa lo que vaya a pasar, yo quiero hacerlo, ese es un servicio genuino. ¿Y cómo vemos que es un servicio genuino? El servicio genuino es el resultado de volver a experimentar el Evangelio, mis hermanos. Y voy a decirlo siempre, nunca dejen de recordar el Evangelio y si es posible diariamente recuerden el Evangelio, porque en un momento que dejen de recordar el Evangelio, la concupiscencia va a volver a embanderar, a izar la bandera del orgullo, de la soberbia, de la independencia, de todo lo que es abominable ante los ojos de Dios. Nunca deben olvidarse, hermanos, que nosotros no somos nada y que merecemos la condenación eterna. Y si somos salvos es por pura gracia y por la obra de Cristo nosotros somos libres. Así que, ¿qué más te puede motivar para servir genuinamente si no es el Evangelio? Es lo que le pasó a Isaías. Es lo que le pasó a Isaías. El amor de ese amor cristiano expresado es una sobreabundancia de gozo que puede ser compartida con otros, hermanos. Realmente servir es poder responder. Servir claramente es entregarse. Servir es claramente estar dispuesto a hacer cosas para otros, incluso sacrificiales, pero lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque el Evangelio me ha mostrado realmente que lo maravilloso ya sucedió en la cruz del Calvario a favor mío. Y yo puedo decir, Señor, ya tengo todo lo que necesito. Ya tengo todo lo que necesito. Así que, ¿por qué Isaías hace lo que hace? Por la misma razón de que nosotros gastamos dinero en ropa, en un cine, en una comida, en algo que nos gusta, un celular, porque sentimos placer, porque disfrutamos. ¿Por qué Isaías hace lo que hace? Porque él disfruta de Dios, disfrutó de la gloria de Dios, le fue maravilloso sentirse perdonado, sentirse limpio en sus pecados. Entonces, claramente, uno puede llegar a disfrutar. ¿Y cómo disfrutaríamos nosotros? Encontrando y disfrutando del Evangelio. Disfrutando del Evangelio, hermano. No es el Evangelio para los inconversos. Los inconversos tienen una palabra: arrepiéntanse y crean en el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio es para todos, desde el día que fuimos nosotros arrepentidos, para cada día de nuestra vida recordar el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Es una entrega, es un servicio, eso no tiene un punto final. Por eso es que todo lo que nosotros vemos es entregar todo lo que incluso sea costoso, pagar con nuestra propia vida, pagar con todas las cosas porque me ha deleitado Cristo. Les doy un ejemplo. El ejemplo, yo se lo voy a leer en traducción parafraseada, pero Hebreos capítulo 11 habla de Moisés, versículo 24 al 28, ¿sí? Por la fe Moisés. Ese texto es maravilloso, pero yo se lo voy a leer un poquito parafraseado para resaltar algunos puntos que no es muy distante de la versión Reina Valera que ustedes están leyendo allí. En todo caso, podemos leer esta versión parafraseada y rápidamente leemos la versión Reina Valera. Dice, Moisés confió en Dios, ¿sí? Eso quiere decir por la fe, Moisés, ¿sí? Y por eso cuando ya fue hecho grande, no quiso seguir siendo hijo de la hija del faraón, ni quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios los maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar de la riqueza de los egipcios. Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iban a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca, sino que salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que servir o entregarse al sacrificio de un servicio
no tiene ningún tipo de reparo cuando alguien se enamora de Dios, cuando alguien se enamora de Cristo. Ustedes allí lo han visto del versículo 24, cuando dice, por la fe Moisés ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que para ir cerrando esta primera parte de esta clase, porque voy a continuar el miércoles que viene, debemos ver que servir a Dios o servir de una nueva forma con la mentalidad espiritual, servir como tal vez Dios demanda, es un milagro, es una obra sobrenatural. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ya muchos lo hicieron, muchos sirvieron a Dios, muchos sirvieron en la iglesia, desde predicar, desde presidir una reunión, de tocar instrumentos, de hacer mayordomía, de hacer mantenimiento, de hacer limpieza, de hacer enseñanza en la escuela bíblica, para niños, para adolescentes, para jóvenes, en tesorería, en finanzas, en tantas cosas que hay para hacer, ya muchos lo hicieron, pero muchos abandonaron, muchos lo hicieron mal, muchos lo hicieron de mala gana. O tal vez, como todos por naturaleza hacemos las cosas, es que usamos el servicio de Dios para autopromocionarnos, para ganar un espacio en la iglesia, para ganar respeto. Muchos hacemos cosas así simplemente para ser vistos. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 6, versículo 1? No hagas, cuídate de hacer cosas para ser visto simplemente, pues no tendrás recompensa del Padre que está en los cielos. O como Pablo dice en Filipenses 1:15, de que algunos predican por envidia. Algunos predican por envidia, predican con motivaciones incorrectas. Así que servir a Dios para la gloria de Dios verdaderamente es un milagro. ¿Qué es un milagro? Es algo sobrenatural hecho directamente por Dios. Es una expresión de su providencia. Servir a Dios, amando a Dios como Él nos demanda, es una obra sobrenatural, hermanos. Servir a Dios disfrutando de Dios es una obra totalmente de Dios, no es algo nuestro. Nosotros no podemos hacer por nuestra propia naturaleza un servicio como Él lo demanda. El servicio entendido claramente desde el punto de vista bíblico, claramente, mis hermanos, es un resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Donde el Espíritu Santo de Dios está en esa persona, producen cambio. El Señor produce cambio. Y el Señor siempre, por medio de su Espíritu Santo, le va a guiar para servir a Dios de una manera totalmente diferente. Porque otras religiones sirven. El Opus Dei es el que mejor dinero puede recaudar, ¿no? El Rotary Club. Las grandes fundaciones mundiales lo hacen. Hay muchas personas que tienen un comportamiento moral tal vez mejor que algunos creyentes, ¿no? Pero el punto está, ¿es Dios el que recibe verdaderamente la gloria a través del servicio o se está haciendo todas las cosas por algo o motivaciones incorrectas? Cuando el Espíritu Santo de Dios obra, produce un cambio. Mire, Saqueo no paraba de devolver dinero cuando se convirtió. ¿O no? No paraba de devolver. Y devolveré esto, y si he robado, lo devolveré 3 veces más. Y no paraba. ¿Por qué? Porque ha encontrado el mayor tesoro. Es Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, creo que es muy importante poder entender que para que haya un cambio, tiene que haber una transformación. Yo no puedo hacer que una paloma coma carne de carroña, sino que coma alpiste, ¿no es cierto? Y no puedo hacer una ave carroñera que coma alpiste, va a buscar la carroña. Entonces, para que una ave carroñera coma alpiste, tiene que palomizarse, no transformarse en paloma, porque por naturaleza no lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza caída que no busca a Dios,
que no quiere obedecer a Dios, que no quiere agradar a Dios, pero cuando hemos sido convertidos, la vida de Cristo está en nosotros y Él en nosotros, su Espíritu en nosotros, es el que produce la transformación. Entonces ya no soy gobernado por mi concupiscencia, por el pecado, no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy siervo de Dios. Pero ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, Él nos ha dado su mente. Por eso es que quiero que aprendamos a ver de qué forma podemos servir a Dios y que Él sea glorificado. Pues debemos aprender a apreciar a Dios, a disfrutar de Dios, a glorificarle por quién es Él, a darle gracias todos los días por quién es Él, por sus atributos, por cómo me ama, cómo me bendice, cómo se manifiesta Él a través de, de todas las necesidades de mi vida, en cada momento, aún por las noches cuando duermo, tu espíritu enseña a mi alma. Yo puedo dormir en paz y en seguro y confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, dice la palabra. O sea, tenemos tantas cosas para dar gracias a Dios, que aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Promesas hechas realidades de parte del Señor. Por eso, mis hermanos, ¿cuál es la tendencia natural que todos nosotros tenemos? ¿Qué es lo que hacemos por defecto? Pues usar el servicio como medio para amarnos a nosotros mismos. Cuando nos servimos equivocadamente es cuando queremos servir para amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque me gusta que los hermanos digan, qué bien que lo hiciste, o que me gusta que me aplaudan, o me gusta de que me valoren por lo que he logrado, cuántas cosas he aprendido, o que me valoren por el lugar preeminente que he encontrado. Hermanos, eso no tiene valor, no tiene sentido entre los ojos de Dios. ¿Saben cuántas personas creen que el cristianismo es hacer una carrera? Empezar de un mísero pecador y empezar a ver cómo puedo subir hasta llegar a ser prácticamente un patriarca. Pues mis hermanos, eso no es así. Nosotros debemos entender que muchos usan el servicio a Dios como simplemente un medio para amarse a sí mismo. ¿Qué es amarse a sí mismo? Es alimentar el ego, es alimentar la soberbia, es utilizar todo lo que haga falta para que yo me mantenga en ese nivel de aceptación de las personas. Por eso, mis hermanos, debemos que nosotros entender que eh, servir a Dios claramente es un cambio de actitud que es como fruto y como resultado de una nueva vida. Pero esa nueva vida que ha empezado a descubrir y ha empezado a conocer lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que rogaste por servir? Pues hermano, nosotros muchas veces decimos, pero yo le digo al pastor que yo quiero servir, quiero hacer algo. Pero hermano, si todos quisieran servir, lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero a veces la puerta de ese reino es muy angosta, ¿no? Es muy estrecha. ¿Por qué? Porque servir con unas motivaciones equivocadas, corremos el riesgo de que algún día el Señor diga, yo no los conozco. Pero Señor, sí predicamos y servimos, echamos fuera demonios y curamos enfermos, y el Señor puede decir, yo no los conozco. Es importante, mis hermanos, que nosotros podamos ver esta evaluación de lo que es un verdadero servicio. Tal vez para concluir esta parte puedo llevarlo a un ejemplo que es importante. Eh, Le hago la pregunta, ¿alguna vez usted ha visto algún millonario que esté dispuesto rogándole a personas sin medios económicos que les dejen, que los permitan servirle? Muy poco, o tal vez casi no se ve, pero hay un ejemplo de la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, encontramos nosotros a una mujer llamada Lidia. ¿Por qué era una mujer millonaria? Porque era vendedora de púrpura, nada más y nada menos. Era justamente el negocio más costoso que podía haber y que se vendía específicamente a personas, reyes o emperadores o personas de alto nivel económico, ¿no? Entonces tenían un muy buen ingreso. Pero, ¿qué es lo que pasó con Lidia? Nosotros podemos ver allí en Hechos capítulo 17, 16,
Cuando dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué estaba haciendo ella? Que adoraba a Dios. Y estaba oyendo, Pablo estaba predicando allí. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Acá hubo una conversión tremenda. El Señor le abrió el corazón. Una obra del Señor. Él es el que hace el milagro. Y cuando ella fue bautizada, ¿qué hizo Lidia y su familia? Nos rogó, ¿sí? Es probable que no estaban aceptando Pablo y Silas ir, ¿no? Pero dice que nos los rogó. Ella quería servirle en su casa. Nos rogó que diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Era tal el deseo de servir, era tal el deseo de hacer algo, que ella estaba pidiéndole por favor. Y vuelvo a decir otra vez, había una gran diferencia de estatus, nivel económico entre ella y lo que podemos ver entre lo que era Pablo y Silas, dos servidores del Señor. Pero lo que hace Lucas al narrar esta historia es justamente resaltar que les rogó, les imploró, venid a mi casa. Ella era millonaria. En aquella época las telas de color púrpura se utilizaban más que nada para la realeza. Entonces, el vender ese tipo de tela, las equivalencias realmente era muy grande, entonces la llevaba a tener una muy buena posición económica. Pero ella se había hecho judía prosélita, o sea, ella se había convertido al judaísmo, ya no era judía, pero ella iba a cumplir la ley para adorar a Dios en sus horarios y aguardando el sabbat. Ella estaba siempre haciendo todos los rituales de la ley. Pero ¿qué pasó con ella? El Señor le abre el corazón. El Señor le abre el corazón. Los comentaristas, varios comentaristas de Hechos de los Apóstoles coinciden de que la traducción más real no sería, como nosotros hemos leído acá, si habéis juzgado, el versículo 15, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, sino que ella dice, ya sabéis que yo soy una verdadera creyente del Señor. O sea, ella no estaba pidiendo una evaluación, sino que estaba confirmando ella lo que había creído. Es lo que ellos estaban, los comentaristas, afirmando en cuanto a esa traducción, lo que significaba. Yo he creído, soy realmente una verdadera cristiana, es una verdadera creyente. Entonces ella estaba demostrando, quería demostrar a través del servicio lo que había sucedido en ella. Ahora, ¿qué pasó con Lidia? ¿Sí? Esta clase de servicio no es otra cosa más que una obra sobrenatural, porque Pablo no hizo nada, Pablo simplemente predicó, pero dice, es Dios el que le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, si Dios le abrió el corazón, podemos ver nosotros que algo especial aconteció. Ella entendió, por la gracia del Señor, entendió lo que sucedió cuando Dios le abrió el corazón. ¿Qué dice? Dios le abrió el corazón de Lidia de modo que ella pudo, ¿qué cosa? Recibir el Evangelio. Ella pudo recibir el Evangelio como la cosa más valiosa del universo, más incluso de todo su poder económico que puede haber tenido. En otras palabras, es la obra del Espíritu de Dios. Cristo llegó a ser la perla más preciosa para su vida. ¿Y cuál es el resultado? La pasión de poder servirle de tal manera que si era posible obligarle, como dice, nos obligó a quedarnos. Porque una persona que se ha encontrado con la gloria de Dios, se ha encontrado con la majestad de Cristo, no puede hacer otra cosa más que volcarse en servicio, volcarse en servicio. Así que, ¿cuál era el pensamiento que tenía Lidia? Si pudiéramos nosotros parafrasear un poquito en la idea o el concepto que revela estos textos, Lidia pensaba tal vez así: para que Dios me acepte a mí, para que Dios me reciba a mí, tengo que cumplir con las leyes del Antiguo Testamento, ¿sí? Todo el ritual religioso que ellos tenían.
tengo que orar, tengo que cantar, tengo que ofrendar, tengo que servir, obedecer, ¿sí? Los tengo que. Ese era seguramente el pensamiento de alguien que, sin haber conocido el Evangelio, estaba sirviendo de una forma legal, ¿sí? Con las leyes. Pero sin embargo, cuando el Señor le abre el corazón a ella, cuando el Señor le abre el corazón y escucha a Pablo, seguramente ella pudo escuchar esto. Dios te acepta, no por lo que cumplas de las obras de la ley. Él te acepta sabiendo que no puedes cumplir absolutamente nada de lo que hagas, no puedes hacerlo, pero Lidia, Dios te acepta, Dios te ama y Dios te perdona, porque en tu lugar Jesucristo ha muerto por ti y pagó tu deuda. O sea, algo pasó, es lo que pasa en nosotros. Por eso, mis hermanos, no haga que el Evangelio sea solamente un calendario. Yo me convertí hace, qué sé yo, 25 años, hace 30 años que me convertí. Hermanos, conviértase todos los días, porque la pasión y el amor por Cristo debe ser todos los días reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Y de esa forma nosotros podemos hacer verdaderamente un servicio genuino al Señor. Así que quieres servir al Señor como Lidia, tu desafío y el mío, por supuesto, es dejar que esta realidad del Evangelio de Jesucristo te cautive, hermano. Que cuando leas el mensaje de la cruz en los Evangelios, cuando leas la obra de Cristo en las cartas de Pablo, te estremezcas, que puedas llorar de gozo. Eso va a despertar un genuino servicio al Señor y lo vas a hacer sin condiciones, no vas a hacer con pasión, no vas a medir los costos, que mucho mayor es la perla y el tesoro precioso que está en tu corazón que lo demás que puedas pensar que es valioso. Si nosotros, concluyo con esto, si nosotros eh, debemos tener justamente un corazón de servicio, debemos ver un contraste entre lo que es servir a Dios sin el Espíritu y lo que es servir a Dios con el Espíritu. Servir a Dios sin el Espíritu lo pueden hacer muchas personas. Servir a otros, ¿no? Servir a otros. Pero lo hacen con amargura, o renegando, ¿sí? Lo hacen de mala gana, lo hacen porque no te queda otra, que hay que hacerlo, para incrementar tu reputación, para sentirse bien consigo mismo, entonces yo voy a hacer alguna obra de servicio, por una cuestión de culpa y conciencia, así sirven los que no tienen el Espíritu. Para que tal vez lo haces porque te conviene o porque te deja alguna ganancia o porque te deja algo de rédito. Es decir, servir por amor a ti mismo y para tu propia gloria. Eso es servir sin Dios, sin el Espíritu. Pero una persona que sirve a otros con el Espíritu de Dios es movido y motivado por el aprecio que tiene, el amor de Dios que tiene por ti, por la obra que Cristo hizo por ti, y es un desbordante amor y agradecimiento al Señor por lo que hizo, que tú quieres compensarlo sirviéndole a otro. Mire qué diferencia que es. Por eso es importante ver que lo que nos dice el Señor es que sirvamos en el Espíritu, hagamos las cosas como para el Señor. Por eso es que si nosotros vemos Mateo 22, 37 y 39, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, pero añade inmediatamente, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El servicio genuino es aquel que nace motivado por estar disfrutando del amor de Dios, el amor que Jesús nos tiene y que se realiza a través del amor y del poder que el Espíritu provee para nosotros, para poder servir a otros como si fuera el Señor mismo.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos la posibilidad de reflexionar a través de tu palabra y la enseñanza de que servirte a ti es el resultado de apreciarte, de admirarte y de habernos encontrado contigo, como sucedió con Isaías, como sucedió con Zaqueo, como sucedió con Lidia y con todos, Señor, con Moisés, con todos los que se encontraron con tu gloria. Al ver tu gloria, al ver tu majestad, al ver la preciosura que es nuestro Salvador Jesucristo, todo lo demás, Señor, se transforma como un motor de agradecimiento que desborda nuestro corazón para servirte con pasión y sin concesiones, Señor. Te doy gracias porque estamos siendo educados como iglesia a través de todas las doctrinas que se enseñan y a través de todas las enseñanzas prácticas que nos permiten a nosotros vivir como hijos de Dios, luminares en este mundo, Señor. Te rogamos que nos ayudes a crecer y a consolidarnos más en la fe y en el conocimiento de tu palabra a través del Espíritu Santo para la gloria de tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.